Bueno, vamos a analizar de inmediato, por supuesto, esta agenda anticorrupción, pero recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Estamos ya precisamente con el ministro de Economía, Lucas Palacios, para analizar esta agenda anticorrupción. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iván. Bueno, primero que nada, 4 proyectos de ley, se aumentan las penas, incluso se aumentan la validez en el tiempo de estos delitos, pero hay ya algunas críticas. Por ejemplo, que el Ministerio Público no pueda perseguir penalmente y se requieran otros organismos que hagan las denuncias, que hagan las querellas respectivas. Sí. Para contextualizar, son 4 proyectos de ley. Estamos llevando nuestra legislación a la más exigente a nivel mundial. Hemos seguido los mismos lineamientos de la OECD, con las penas más altas, además, que están en la OECD. En parte ahora en 5 años, no de un día. Sí, esas son las más altas de la OECD para el caso de colusión, para el caso de aquellos delitos de información privilegiada, fraude, falsificación de documentos, que tienen que ver con la ley de valores. Estamos también llevando a un nivel altísimo, solamente tiene penas más altas Estados Unidos y Japón. O sea, estamos llevando a ese nivel de penas para que realmente sea disuasiva la ley que tenemos, la legislación, para que aquellas instituciones que tienen que perseguir estos delitos, que es la Fiscalía Nacional Económica, la colusión, la Comisión del Mercado Financiero, los delitos que tienen que ver con la ley de valores, y cada una de las instituciones los estamos fortaleciendo con las herramientas que se requieren también de primer nivel mundial. Es decir, la ley que estamos desarrollando es una ley que hemos presentado en estos 4 proyectos de ley, es una ley de primer nivel. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que terminar con la trampa en Chile. Sobre todo con la trampa de aquellos delitos que tienen que ver con delitos económicos, que no pueden tener una diferencia, un trato mejor, digamos, que otros delitos. Y por eso es que es tan importante sacar adelante esta agenda para devolverle la confianza a la gente de delitos que han sido muy bullados, por ejemplo, el de la corrupción del papel higiénico, o de los pollos, o de los medicamentos. Ahora, pero usted escuchó al ex fiscal Carlos Gajardo, ¿no?, que fue uno de los litigantes, uno de los persecutores en casos de financiamiento irregular de la política. La tensión permanente entre el Ministerio Público e Impuestos Internos, cuando se le pedía que presentara las respectivas denuncias para poder ser investigados por parte de la Fiscalía. ¿Por qué se le quita a la Fiscalía esta atribución o se le impide el acceso a esta investigación? Hay finalmente 2 grupos de chilenos, aquellos que cometen delitos comunes y estos otros delitos de cuello y corbata, que no pueden ser investigados por el Ministerio Público. No es eso, no es que se le quite nada. Lo que pasa es que nunca han tenido esa facultad, porque la especificidad de estos delitos internacionalmente requieren de institucionalidades que sean específicamente ¿Y el Ministerio Público no tiene ellos. esos organismos Por especializados? ejemplo, no, porque por ejemplo la delación compensada es un delito que exige un cierto nivel de metodología. La gente que trabaja en la Fiscalía Nacional Económica, que son economistas, abogados y son personas que tienen doctorado en persecución de delitos de colusión, hemos ido formando durante décadas. Son personas especializadas en estos delitos y lo que necesitan para que muerda más la Fiscalía Nacional Económica son aquellas medidas intrusivas que le estamos entregando ahora. No solamente la delación compensada, que es clave, que básicamente es que un grupo de personas, de empresas, se ponen de acuerdo, ¿cierto?, para poder fijar los precios, afectando, por supuesto, a la población. Para llegar a eso se necesita que una de las personas o de las empresas se autodelate. Y eso requiere una metodología específica. Y luego, desbaratar este tipo de delitos no es fácil, es muy complejo, y en el mundo entero lo que ha resultado más conveniente son instituciones como la Fiscalía Nacional Económica, y es por eso que la estamos fortaleciendo. Ahora, ministro, ¿y no resulta más de lógica dotar al Ministerio Público de una unidad especializada en delitos económicos y que sea la propia Fiscalía que persiga finalmente estos delitos, que requieren de especificidad, que requieren de conocimientos técnicos, que requieren de una cierta expertise, pero no traspasar esas atribuciones precisamente al ente persecutor que es el Ministerio Público? Le recuerdo porque fue un momento de tensión permanente en esta investigación. Yo sé que el Ministerio Público hace mucho tiempo, décadas, que quiere tener acceso a un tipo de delito, pero para los cuales no tiene las herramientas de investigación que se requieren. Por lo tanto, no tiene mucho sentido buscar una dualidad de instituciones que persigan los mismos delitos. Mucho mejor es dotar de las herramientas legales para que aquella institución que tiene las capacidades mayores, que las ha desarrollado, que está hecha para eso, los persiga con más fuerza. Y por lo demás, eso es en la etapa de investigación, porque más adelante en la investigación también puede transformarse en un delito penal, en donde el Ministerio Público sí entra. Ministro, no puedo dejar de preguntarle por las medidas anunciadas recién por el presidente Piñera a propósito del COVID-19 y lo que va a pasar. Estamos en inminente transición a fase 3 en el tema del trabajo. Ha hablado de los derechos que tienen los trabajadores, por ejemplo, a tener licencia, aun cuando no tengan el diagnóstico precisamente de coronavirus, pero tengan que guardar, por ejemplo, la cuarentena de los 14 días.
¿Quién va a pagar finalmente esas licencias médicas, esos días de reposo obligatorio que van a tener algunos trabajadores? De nuevo quiero contextualizar. La situación que estamos viviendo con el coronavirus es bastante profunda. El nivel de propagación ha afectado a todos los mercados internacionales. Lo hemos visto que las bolsas, el mercado bursátil del mundo sube y baja. Ha estado muy golpeado, eso también afecta a nuestro dólar, por lo tanto a nuestras exportaciones y a nuestras importaciones, afecta el IPC, la inflación, es decir, para nuestro país está siendo fuertemente afectado en lo económico, pero también en lo sanitario. Y lo que está haciendo el gobierno es anticiparse para que no ocurra lo que ha pasado en algunos otros países que se han dejado estar. Me parece que son muy buenas las medidas del presidente porque estamos buscando anticiparnos y evitar un drama que puede ser no solamente económico, como dices tú, sino que también ¿Y el humano. pago de las licencias médicas para aquellas personas que tengan que guardar esta cuarentena sin tener incluso la enfermedad? Sí, bueno, están las ISAPRES. Las ISAPRES son las que están entregando esa facultad de acuerdo a lo que me ha informado el Ministerio de Salud. Solo para entenderlo en la práctica, una persona viene, por ejemplo, de regreso de alguno de los países que tenga un fuerte presencia del virus, tiene que guardar la cuarentena. ¿Quién le va a entregar un documento que pueda ser utilizado como una licencia médica para ir a su ISAPRE y decir, oigan, no puedo trabajar durante 2 semanas, estoy en cuarentena? A ver, las personas están siendo avisadas antes de que se tomen el vuelo. Por lo tanto, pueden también tomar sus decisiones. Evidentemente que esto va a tener un costo. El presidente acaba de anunciar un paquete de 220.000 millones de pesos, a lo cual no es menor para poder hacer frente a esta situación. Pero esto tiene impacto en las cadenas de distribución, como lo dijo el presidente, cosa que me compete a mí. Ya he tomado contacto, por ejemplo, con ENAP para el tema del abastecimiento de combustible. Estamos tomando contacto con todas aquellas empresas que venden en grandes superficies, que podrían el día de mañana verse restringidas. Me refiero a los supermercados, me refiero a los malls, me refiero a los aeropuertos, me refiero a las terminales de buses. Es decir, esto requiere de mucho trabajo previo. ¿Pero para qué? Para evitar que esto se transforme en un problema mayor desde el punto de vista sanitario. Sobre todo pensando en los adultos mayores, que son la población que está más expuesta. Pero sin embargo, esto evidentemente que tiene un impacto en nuestra economía. Yo quisiera decir, nuestra economía está siendo muy golpeada hace rato. Primero, por la situación interna, también por algo que ha pasado en segundo plano, pero que es muy fuerte, la sequía. Tenemos la sequía más fuerte en 60 años, eso afecta a los alimentos. Y ahora esta crisis internacional que nos afecta a cualquier cantidad, nuestro país es un país pequeño, muy abierto al mundo y que por lo tanto vamos a ver también un impacto importante que ya lo estamos observando en nuestra economía. Ministro Lucas Palacio, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.